nosotros hemos escuchado mucho el término de inteligencia artificial. Y la gente dice que ahora la inteligencia artificial y que tiene un software de inteligencia artificial. Y está muy de moda este término de inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia entre machine learning e inteligencia artificial? Muy, muy buena pregunta, porque fíjate que, digamos que la inteligencia artificial ha sido como el paquete en donde se ha enmarcado toda digamos, toda esta tendencia eh, hacia automatizar, hacia encontrar nuevas reglas, o mejor, reglas inmersas en los datos que antes, como lo decía muy bien Tito, pues era muy difícil encontrar. Entonces, es un concepto más amplio, ¿cierto? Es un concepto más amplio que no lo podría enmarcar en donde la inteligencia artificial es una tarea en donde se busca diseñar sistemas que tengan una inteligencia parecida a la del ser humano, ¿cierto? Entonces, que sea comparable a la del ser humano y es realmente un concepto más amplio. Y el Machine Learning viene siendo como el corazón, el cómo hacemos realidad esa inteligencia artificial. Y ahora que tú tocas, por ejemplo, el tema de las redes neuronales, el Machine Learning, si bien hoy en día tiene también su campo, que es como el Deep Learning, ¿cierto? Que es donde se están generando unos avances gigantescos. También hay unas aplicaciones muy interesantes con otros algoritmos de Machine Learning que no necesariamente están basados en redes neuronales, ¿cierto? Eh, por Otra ejemplo, para temas de implementaciones. clasificación. Entonces, es un campo bastante amplio. Podría decirse que el Machine Learning está dentro de la inteligencia artificial, dentro de ese concepto amplio que le da ese motor, ¿cierto? Que genera ese gran concepto de la inteligencia artificial. Eh, y al final es encontrar la forma de resolver una tarea, ¿cierto? Con una inteligencia comparable a la del ser humano, ¿cierto? Y con un aprendizaje, sobre todo, eh, a la del ser humano. Pero podríamos decir entonces que el término de inteligencia artificial es un término de marketing. O sea, que no existe. Yo diría que sí, ¿sabes? Porque cuando uno entra en el detalle de todo el asunto y uno se pone, digamos, como a buscar dónde está como el estado del arte y el state of the art, uno al final llega al mismo punto y dice, esto es machine learning, ¿cierto? Que al final dentro de lo que tú dices, dentro de la forma de venderlo y de verlo, eh, para la gran comunidad, ¿cierto? Pues uno puede decir, esto es inteligencia artificial. Sí. Pero lo que lo hace real, lo que lo hace tangible, es machine learning, ¿cierto? Es el aprendizaje Sí. automático, el aprendizaje de máquina. ¿Qué opina Don Tito? Sí, o sea, ahí quiero tocar dos temas antes de profundizar en la definición. Yo creo que para mí el concepto de inteligencia artificial es como lo que se hizo con Big Data, ¿sí? O Big Data, que es dentro de una definición enmarcar una cantidad de cosas, ¿cierto? Como procesamiento de datos en nube, como capacidad de jalar streaming de datos, como capacidad de procesarlos, analizarlos, y todo es Big Data, ¿sí? Entonces, pero cuando uno va a ver qué es Big Data, es una cantidad de componentes que es difícil decir, de Claro. realmente definir qué es, ¿cierto? Y antes de la Big Simplemente, Data estaba el BI, Business Intelligence. sí, y así siempre, es lo mismo. Cuando tú haces BI, hay una cantidad de componentes adentro como para Sí. hacerlo, digamos, más. Y así ha sido histórico. Cuando hablas de CRMs o cuando todo eso es como, para mí es como ese gran nombre que le dan, digamos, a esta sombrilla de métodos, capacidades, tecnologías, y que lo que buscan, como decía Diego, es emular la inteligencia humana, digamos, como, ¿cierto? A través, y lo mencionaba yo en la definición anterior de Machine Learning, es cómo expando esa capacidad de inteligencia del humano, cómo lo puedo hacer. Y hay muchos métodos, dentro de eso los métodos de Machine Learning, pero también hay una discusión dentro de Machine Learning. Cuando uno involucra, por ejemplo, a los estadísticos en la discusión, ellos dicen, eso es estadística, ¿sí? Y si uno incluye a los matemáticos, pues nos van a decir que no existen las ciencias de la computación, ni existe Machine Learning, ellos van a Todo es decir, ceros y unos y todas son todo es código transformaciones binario, lineales y todo, regresiones matemáticas. van a decir, todo es matemáticas. Entonces, sí, Bueno, entonces, es la verdad, hermano. y es la Es la verdad. verdad. Sí, Por Entonces, ahora son ceros y unos y los quantum, que ya es otra cosa. Que ya sí, son, ya no es ceros y unos, sino es, puede ser otra cosa.
ceros y unos al mismo tiempo, ¿no? Los famosos qubits. Sí. Sí. Pero Entonces, Diego, yo te quiero... No, disculpa, Tito, entonces adelante. ahí es como que para mí esa discusión de inteligencia artificial es la misma de todas estas discusiones, ¿sí? O sea, es quién se atribuye o quién que trabaja desde un área de ciencia viene trabajando hace 20 años en eso y ahora hay unos algoritmos que lo hacen hacer mejor, entonces dicen, pero eso es lo mismo. Entonces la discusión para mí no es esa, es como lo que les decía, el aprendizaje ha existido toda la vida. Para mí la Sí. discusión es qué tanto me permite hacer esto y no caer en que inteligencia artificial es un chatbot o un desarrollo Sí, no, tecnológico con un imagínate. bonito front que lo único que tiene por detrás son reglas. ¿Sí? Eso sí, ahí sí te puedo decir, eso estoy seguro, eso no es inteligencia artificial. ¿Sí? Eso sí es seguro. El resto, pues, Sí. es usar todas estas capacidades que menciona Diego para realmente desarrollar esa área, es otra área de conocimiento dentro de todo este mundo analítico que es el procesamiento natural del lenguaje. Escuchar una conversación y poder responder. Si un robot hace eso basado en la conversación, eso es inteligencia artificial. Si lo hace basada en reglas, para mí es otra área de conocimiento, pero eso no sería inteligencia no tiene artificial. aprendizaje, no tiene entrenamiento, claro. Tal cual.